Esta mañana, hermanos, vamos a ver un tema que está en su guía y ojalá ustedes la hayan leído. Yo quisiera iniciar diciéndole a ustedes que la codicia en el hombre es la raíz de la ingratitud. Cuando tú meditas un poco en esto, tú te das cuenta que el problema del hombre no es que tiene poco, el problema del hombre es que está insatisfecho con lo que tiene. Así que el hombre podrá alcanzar eso que sueña y aún así eso no va a ser suficiente para calmarlo. El hombre codicioso es un hombre ingrato, es un hombre descontento que está sediento de más y de más y de más. Este pecado es conocido por algunos como un pecado infernal, por otros es conocido como un pecado monstruoso, con el cual nosotros como cristianos tenemos que luchar. Si los que estamos aquí hoy y los que escuchan este sermón, nosotros somos bastante sinceros, nosotros podemos llegar a la conclusión que estamos o hemos estado luchando con este pecado. Nuestra ingratitud nos lleva a desafiar cualquiera de los 10 mandamientos. Los primeros 4 están dirigidos a Dios y los otros 6 están dirigidos al hombre. Pero es la codicia, es nuestra ingratitud, nuestro descontento, lo que hace que nosotros violemos cualquiera de estos mandamientos. El catecismo de Heidelberg dice lo siguiente, leo, que nunca surja en nuestros corazones ni la más mínima inclinación o idea contraria a alguno de los mandamientos de Dios. Fin de la cita. Este sermón es titulado El pecado infernal del descontento. Y la estructura de este pasaje es la siguiente. En primer lugar, nosotros veremos qué es el 10º mandamiento. ¿Qué es el 10º mandamiento? En segundo lugar, estaremos observando hoy qué se prohíbe en el 10º mandamiento. ¿Qué se prohíbe en el 10º mandamiento? Y por último, veremos qué exige el 10º mandamiento. ¿Qué exige el 10º mandamiento? Cuando tú escuchas la estructura de este pasaje, tú podrás preguntarte, ¿qué relación tiene esta estructura con el título del sermón? Bueno, nuestro título esta mañana revela de qué se trata el 10º mandamiento. Si tú no has escuchado hablar sobre el 10º mandamiento, con tan solo escuchar ese título, el pecado infernal del descontento, ya sabes de qué se trata el 10º mandamiento. Dicho esto, lo que nosotros vamos a aprender hoy en Éxodo, capítulo 20, versículo 17, es que el 10º mandamiento nos enseña a no codiciar lo que no nos pertenece a nosotros. El 10º mandamiento nos enseña a no codiciar lo que no te pertenece. Cuando nosotros hablamos acerca de la ley de Dios, hay que recordar que nuestro Dios es un Dios que gobierna su mundo, Él gobierna a su pueblo, Él gobierna a su iglesia, Él gobierna a sus criaturas, Él gobierna a su creación, y no hay nada que está fuera del control o de la ley de nuestro Dios. Así que nuestro Dios es aquel Dios que no abandona lo que Él crea, sino que lo que Él crea está bajo el dominio de su ley. Quiero que esta mañana tú entiendas que el hombre no es autónomo. Sácate esa idea de tu mente. El hombre no es autónomo. Nosotros no podríamos vivir según nuestra propia ley, porque no tenemos. Recuerda, somos violadores de la ley. Nosotros, hermanos,
Si no somos autónomos, entonces nosotros vivimos bajo la ley, bajo la norma de otro. Y lo que estamos diciendo con esto es que la criatura vive bajo la norma del Dios Supremo. Seas cristiano, mormón, testigo, ateo, seas lo que sea. La criatura está bajo el dominio de su Dios, aun cuando esa criatura decida no obedecer la ley de Dios. Y es allí donde nuestro Señor da estas leyes, estas normas, para que el pueblo de Israel se rija. Y ellas siguen estando presentes en nuestro tiempo. Ellas no solamente sirvieron para el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos siguen estando presentes en el Nuevo Testamento. Quiero pasar a la primera parte de este sermón y es, ¿qué es el 10º mandamiento? Hermanos, el 10º mandamiento es un freno al corazón. En las vías férreas se le conoce como un paragolpe. Esto evita desastres mayores a la estructura ferroviaria, pero también a la seguridad del usuario. Así que el 10º mandamiento lo que hace es frenar un corazón descontento, caído, desviado, un corazón desordenado. Eso hace el 10º mandamiento. Así que cuando nuestras vidas tratan de descarrilarse o salirse de los rieles, nuestro gran Dios coloca el 10º mandamiento como un freno para que nosotros no sigamos la vida que estamos llevando. Este mandamiento, hermanos, prohíbe todo descontento, ya que esto presupone la presencia de la codicia. Ahora, ¿qué es el 10º mandamiento? Vamos a leer. El 10º mandamiento es, según Éxodo capítulo 20, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ese es el 10º mandamiento. Pero quiero decirte esta mañana que no todo deseo violenta el 10º mandamiento. Tú puedes tener el deseo de casarte, tú puedes tener el deseo de tener más dinero, tú puedes tener el deseo de ser un arquitecto, un profesional, y ese deseo no violenta el 10º mandamiento. Esos deseos son deseos normales. Cualquiera de nosotros deseamos surgir, prepararnos, crecer. Pero cuando ese deseo se comienza a colocar como el centro de tu vida, cuando ese deseo comienza a controlarte a ti, eso se convierte en una codicia. Tú puedes tener el deseo de casarte, de formar un matrimonio, pero cuando ese deseo se descontrola del parámetro bíblico, tú vas a codiciar lo que aún no debes tomar. Puedes caer en fornicación, puedes caer en codicia con esa mujer, que puede ser tu prometida. Con respecto al dinero, tú puedes trabajar. Pero cuando el dinero se vuelve el centro de tu vida, comienzas a codiciar. Bueno, 500 bolívares no es nada. Yo no creo que el jefe se moleste por 500 bolívares. Y me hace falta para el pasaje, para el trabajo. Tomas 500 bolívares. ¿Qué es eso? Codiciaste lo que no es tuyo. Le has robado a tu prójimo lo que no te pertenece. Pero yo no creo que sea malo que yo tome esto de mi mamá sin pedirle permiso porque es mi mamá y lo tomaste. Codiciaste lo que no es tuyo. Hermanos, el deseo normal en el hombre
no violenta el 10º mandamiento mientras tú te mantengas en la línea. Y la ley de Dios, esta ley espiritual, como Pablo le llamó, ella lo que hace es refrenarte, te mantiene en el lugar donde tú debes estar. ¿Quieres tomar un dinero? Pídelo. ¿Quieres casarte con una muchacha? Hazlo bien. Pero ¿qué es la codicia? Porque si ya hemos visto el 10º mandamiento, te habla acerca de codicia. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su asno, ni su buey, ni ningún bien de tu prójimo codiciarás. ¿Qué es entonces la codicia? Hermanos, es un deseo ardiente por cosas que no tenemos, pero quisiéramos tener. ¿No, nunca has luchado con esto? Yo te puedo decir algo. Yo he tenido momentos donde he luchado con este pecado infernal. Y doy gracias a Dios por las personas que me rodean, por mi esposa. En una oportunidad recuerdo que llegué y estaba hablando con mi esposa y me sentía mal por no tener lo que quizás otros tienen. Y ella me decía, Gilbert, es suficiente con lo que Dios a nosotros nos ha dado. Si nos da más, probablemente nosotros no sabemos administrar eso. Es suficiente. Hermanos, todos nosotros hemos luchado con la codicia, con ese deseo ardiente por tomar lo que no es nuestro, por arraigarnos de algo que no nos pertenece a nosotros. Pero la codicia, hermanos, es un deseo también que quita el descontento en Dios. No solamente la codicia llega y te lleva a ti a desear lo que es de otro, la codicia te elimina automáticamente ese contentamiento en el Señor. Tu alma está vacía. De repente estás solo, de repente estás aislado de todo. Pero ¿sabes qué es el problema? ¿Sabes dónde surge el problema? Hermano, el problema no está en que nuestro prójimo tenga muchas cosas. No, hermano. El problema no está en que nosotros tenemos poco. No, el problema está en nuestro corazón. Cuando tú digas, bueno, lo que está sucediendo con mi familia, conmigo, con mi iglesia, con mi comunidad, tiene que ver con esto, y eso no es el corazón, tú estás equivocado. Estás equivocado, hermano. El problema de todos los males en este mundo proviene del corazón. No hay, hermanos, otro lugar donde se pueda originar los problemas del hombre. No lo hay, no lo hay. Un mal pasado, no lo hay. Pero surge una pregunta. ¿Necesita entonces el corazón una restricción? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso, porque el corazón es engañoso, porque el corazón es caído. ¿Y quién lo conocerá? Solo nuestro Dios. Jeremías 17:9. ¿Recuerdas que el 10º mandamiento es el freno al corazón? Entonces nuestro corazón necesita ser restringido. Si tú durante estos últimos meses o años has viajado en el metro de Caracas, en la línea 1, línea 3 o línea 2, tú te has percatado que puedes durar en una estación 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, porque hay retrasos en la línea. Eso tiene que ver con restricción de velocidad por fallas en el tren, por fallas en la vía férrea o en la estructura. La restricción de velocidad lo que te habla a ti es que el tren va a durar más de lo que está acostumbrado a llegar. Bueno, si un tren, cuando la vía férrea no está en óptimas condiciones o cuando el material rodante no funciona de manera efectiva, necesita ser restringido, cuanto más nuestro corazón. Hermanos, nuestro corazón no está óptimo.
Nuestro corazón, hermanos, no es lo mejor. Aun cuando seamos creyentes, cuando seamos personas maduros, nuestro corazón necesita restricción. Necesitamos una restricción de velocidad en nuestro corazón. No podemos dejar que nuestro corazón vaya a 80 kilómetros o 40 kilómetros. Estoy hablando que una restricción de velocidad tiene que ver con 5 kilómetros por hora. Nuestro corazón tiene que ser restringido lo más posible por la palabra de nuestro Dios. Pero surge otra pregunta. ¿Sirve la ley para restringir el corazón? Ya no nos hemos percatado que nuestro corazón necesita ser restringido. Pero la otra pregunta es, ¿sirve la ley para restringir el corazón? La respuesta es sí. Y una explicación para esta respuesta es la siguiente. La ley es espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 14. Pablo dice, la ley es espiritual y yo soy carnal y yo soy esclavo del pecado. Hermanos, cuando lees ese versículo contiene mucho. Tiene un alto contenido de información. Primero, Pablo afirma que la ley, la palabra de Dios, es espiritual y está por encima de su apostolado y de su autoridad como ministro de Dios. Hermanos, si hay una autoridad suprema a la que toda criatura debe someterse, es a la autoridad de la palabra de Dios. Tú podrás tener diferencia con tu pastor, con tu mamá, con el presidente, con el alcalde, con el jefe del consejo comunal. No hay problema. Puedes tener diferencias, puedes tratar de rebelarte contra su autoridad, pero nadie va a sobrepasar la autoridad de la ley espiritual. Y por eso Pablo dice, yo soy carnal. Ese pronombre personal te habla de que Pablo mismo está diciendo en ese tiempo presente de que él es carnal. Y cuando Pablo está diciendo eso, él no se está refiriendo a otros, se está refiriendo a sí mismo. Pablo está diciendo, yo, Pablo, el que le escribe a ustedes, el hombre más influyente en el cristianismo, el hombre maduro y digno de imitar, dice que es carnal. Así que Pablo está diciendo, jamás me voy a comparar o voy a llegar al estándar de la ley perfecta de Dios. Pero cuando sigues leyendo, creo que casi los últimos versículos, él dice, pero me deleito en su ley. Pero luego, cuando vuelves al verso 14, Pablo dice, pero yo soy esclavo del pecado. Pablo está diciendo, a pesar de que tú puedes ser un creyente maduro, un hombre obediente, un hombre sumiso a la voluntad de Dios, tú eres esclavo del pecado, porque Pablo también lo era. Eso nos recuerda a nosotros que no hay un estándar suficiente que podamos alcanzar en esta tierra para decir que nosotros lo hemos logrado todo. Y es por eso que el mismo Pablo luego te dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Amados hermanos, tú podrás ser un hombre piadoso, una mujer piadosa, tú podrás tener una familia piadosa, pero tú eres carnal. Yo soy carnal. Ambos somos esclavos del pecado y únicamente seremos librados del pecado en el día de la glorificación. En ese gran día, hermanos. Mientras nuestras vidas, como dice Sujel Michelet, está en reconstrucción. El Espíritu Santo está reconstruyendo nuestras vidas constantemente. Hay algunos pasajes que les quisiera dejar para recordar lo que tiene que ver con Éxodo 20:17. Tenemos Miqueas 2:2. Dice, codician casas y las toman. El hombre ha codiciado la casa de su prójimo y toman las casas de su prójimo. Yo no sé si tú en algún momento te has atrevido en Venezuela a allanar la casa de tu prójimo.
Porque esto hace muchísimos años en Venezuela fue algo legal, pero que la ley de Dios dice no es legal. Mientras el presidente en Venezuela decía que podíamos expropiar casas abandonadas, la palabra de Dios nos dice a nosotros que no podemos tomar la casa de nuestro prójimo. Segundo pasaje, segunda de Samuel 11:3, nos recuerda cómo David codició la mujer de su prójimo. Hechos 20:33 nos recuerda cómo el apóstol Pablo, ya cuando está prácticamente listo para iniciar su expedición a Roma, él dice, cuando reúne a todos los ancianos: yo no he codiciado vestido, oro y plata de nadie. Y el versículo 34, Pablo dice, porque estas manos han sido suficientes para abastecerme a mí y a los que están conmigo. Versículo 35, te da Pablo mismo el remedio de este pecado, que es la codicia. Y ese lo tocaremos al final. Dicho esto, vamos a ir a la segunda parte de la estructura de este sermón. ¿Qué se prohíbe en el 10º mandamiento? ¿Qué se prohíbe en el 10º mandamiento? Hermanos, el 10º mandamiento prohíbe todo descontento con nuestro propio estado a causa del bienestar de nuestro prójimo. El 10º mandamiento prohíbe el descontento con nuestro propio estado a causa, escuche bien, del bienestar de su prójimo. ¿Qué te está diciendo a ti el 10º mandamiento? Tú no puedes codiciar lo que no te pertenece. Tú no puedes estar descontento por cómo Dios te tiene. Hermanos, una persona descontenta tiene un corazón descontento que no puede someterse. Si tú has leído la guía del contentamiento, este predicador, él dice algo muy interesante y tiene que ver con lo siguiente. Él dice, una persona puede decir que está en comunión con Dios, pero eso es falso si está irritado con sus hermanos. Listo. ¿Qué te está diciendo el autor de esa guía? Te está diciendo a ti que tú no estás contento, que la realidad es que tu corazón está insatisfecho. Tu corazón está descontento. Por ende, tú no te puedes someter a nadie. El corazón descontento no se somete a nadie. No se somete a Cristo, no se somete a su esposo, no se somete a sus líderes en la iglesia, no se somete a la autoridad civil, no se somete a nadie. El corazón descontento no desea someterse, porque ese corazón está airado por la manera como Dios administra su providencia. Hermanos, el corazón descontento no es simplemente, bueno, no tengo tal cosa y lo tiene y ya. No, el corazón descontento es uno de los pecados más horribles que pueden existir contra la persona de Dios. Y esto tiene que ver que la persona descontenta no está satisfecha con la bondad de Dios hacia su vida. La persona descontenta no está satisfecha con la misericordia de Dios hacia su vida y mucho menos con la providencia de Dios hacia su vida. La persona descontenta dice con sus actos, no hace falta que lo diga con las palabras, pero con sus actos la persona descontenta dice lo siguiente: tú, Dios, eres un tirano arbitrario que estás manipulando mi vida a tu antojo y que yo no puedo tener en este mundo lo que quiero tener porque a ti te ha placido tenerme como me tienes. Eso es lo que hace la persona descontenta, codiciosa. Hermanos, ¿tú no luchas con este pecado? ¿Nunca has luchado con este pecado, hermano?
Ves que alguien tiene algo, está comiendo algo y tú lo deseas. Entonces sí luchas con ese pecado. Hermanos, ¿no te ha ocurrido esto en el trabajo? Le dan promoción a todos tus compañeros, pero a ti no te promocionan. Tú lo felicitas, pero tú estás mal. Tú dices, tengo 5 años en esta empresa y todavía no me promocionan. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que luchaste con este pecado infernal? Hermanos, ¿no te molesta que a tus compañeros le aumenten y a ti te sigan pagando lo mismo? ¿Acaso no has ido a reclamarle a tu jefe para que te aumente? Hermanos, pero eso no tiene nada que ver con el descontento. Sí, sí, tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho con el descontento. Porque tú estás diciendo que no es suficiente. Tú estás diciendo, mi trabajo vale mucho más. No estoy diciendo con esto, hermano, de que tú debes estar esclavizado en una empresa que no te paga lo que tu trabajo merece. No. Tu trabajo tiene un precio. Y tú debes cobrar lo justo por tu trabajo. Más nada. Ahora la pregunta ¿es pecado el descontento? La respuesta es sí, porque pervierte el camino del hombre y hace que el hombre se irrite contra su Señor. Proverbios capítulo 19, versículo 3. El descontento sí es un pecado y el descontento hace dos cosas en tu vida. Pervierte tu camino y te irrita contra tu Señor. Pervierte tu camino y te irrita contra tu Señor. Si estás irritado contra tu Salvador, vas a estar irritado contra cualquiera. Otra pregunta que surge. ¿Empeora nuestra situación el descontento? Sí, hermano. Sí empeora tu situación el descontento. Una persona descontenta va a estar peor de lo que ya está. Quisiera que en tu casa leyeras Esther 5:13. No sé si has escuchado o has leído acerca de la historia de Amán y Mardoqueo. Amán se coloca o se le da un puesto muy elevado, pero Amán dice, nada me satisface mientras vea a ese judío Mardoqueo. Hermanos, el descontento, él daña tu situación. Es hora de que tú entiendas que no puedes seguir de esta manera. Tú no puedes seguir almacenando en tu corazón descontento. Ahora podemos pensar en otra pregunta. ¿Viene de Satanás el tener un espíritu descontento? Porque ya hemos visto que el descontento es un pecado, que el descontento empeora nuestra situación, pero ¿viene de Satanás el tener un espíritu de descontento? La respuesta es sí, sí viene de Satanás. Hermanos, para Satanás el descontento, y no estoy hablando en el incrédulo, recuerda que estoy hablando con creyentes. Para Satanás el descontento en los creyentes es como un agua turbia donde a él le fascina nadar. ¿Recuerdas Génesis capítulo 3, versículo 1? Con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol. Estaban ¿qué? Descontentos. Porque Dios le había dado una orden, no comer de ese árbol. Pero ¿quién alimentó esa duda? Satanás. Amado hermano, quiero que entiendas que esta mañana el descontento, tu descontento está siendo alimentado por tu principal enemigo, el enemigo de Cristo, el enemigo de la iglesia. Satanás él es quien está preparando eso en ti. Me llamaba la atención algo que leía en la guía y este escritor decía, el corazón que se aferra tanto a una comodidad creada que llega a ser como un miembro vivo en su cuerpo,
Cuando se le quita eso, él comienza a gritar como si se tratara de una amputación. Cuando yo leí esa parte en la guía, ¿sabes a quién me recordó eso? A Jonás, con su calabacera. ¿Lo recuerdas? El Señor llega y le da una calabacera y él está contento. Pero Jonás, el profeta, se apropió de la calabacera como si eso fuera parte de su cuerpo. Y cuando el Señor se la quita, él comienza a gritar. Y grita, se enoja. Amado hermano, ¿qué es lo que tú esta mañana has adherido a tu cuerpo aun cuando esto no es natural? ¿Qué es lo que tú has adherido a tu vida? ¿Qué es lo que has atornillado en tu corazón? ¿Qué es, hermano? Porque cuando Dios decida quitarlo, porque recuerda, Él da, pero también Él quita. ¿Recuerdas Job? Abundancia, pero se la quitó. Y al finalizar Job dijo, verdaderamente, ahora te conozco, te he visto, Señor. Así que cuando nuestro Dios nos quite eso que nosotros hemos incorporado en nuestro cuerpo, ¿sabes lo que va a pasar con nosotros? Lo mismo que Jonás, hermano. No hace falta que seamos profetas o hijos de profeta para esto. Hermanos, cuando tú te apropias de algo y lo haces como si esto fuera parte de tu cuerpo, cuando Dios lo quite, vas a gritar, te vas a enojar contra Él. Hermanos, ¿qué es eso que Dios te ha dado? Medita en eso, piensa en eso, para que cuando eso ocurra, tú no comiences a gritar como si Dios te estuviera amputando un miembro de tu cuerpo. Hermanos, las raíces de la codicia están arraigadas en nuestra vida cristiana. Hermanos, sé sinceros, seamos sinceros. Si somos cristianos, hemos luchado con esto. Hemos luchado y puede ser que estemos luchando o que vamos a estar luchando en un futuro. Pero cuando tú reconoces, hermano, que tú estás luchando con este pecado infernal, que tú estás luchando con la codicia, entonces tú vas a ser conducido al Salvador. Y el Salvador es conocido como el conquistador absoluto de la codicia. Sí, lo has escuchado muy bien. Nuestro Dios, Dios Hijo, Él ha conquistado de manera absoluta la codicia. ¿Recuerdas aquellos días de la tentación? Él está allí, 3 tentaciones y todo tiene que ver con codicia. La primera tentación, y esas piedras que se conviertan en pan. Jesús tiene hambre, pero Jesús no tiene un pan propio allí, pero Él tiene la autoridad de convertir las piedras en pan. Así que Satanás le dice, hazlo. Y Él responde, no solo de pan vivirá el hombre. Cada una de sus tentaciones tienen que ver con codicia. Pero nuestro Dios, Él nos enseña a nosotros cómo enfrentar la codicia. Hermanos, es tan fácil salirnos de los rieles, es tan fácil descarrilarnos. Para aquellos que conocen un poco sobre la vía férrea, saben que entre un riel y otro riel hay una distancia de 1435. Y si esta distancia llega a 1440, el tren se puede descarrilar. Y si se descarrila, hay desgracias. Hermanos, unos pocos milímetros es suficiente para descarrilarnos. Tan solo un poco es suficiente para que nosotros comencemos a codiciar. Nuestro Señor
nos mostró que Él estuvo contento al obedecer al Padre. Y como lo expresa el Catecismo Mayor de Westminster, nosotros, cuando hemos sido justificados, somos llamados, hermanos, a aprovecharnos de Cristo y de su justicia. Si tú has sido justificado por Él, entonces aprópiate de Cristo, aprovéchate de Cristo y de su justicia. Esto es lo mejor que le puede ocurrir a cualquier pecador. Esto es lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros. Viendo entonces qué es lo que prohíbe el 10º mandamiento, vamos a ver ahora nuestra última parte. ¿Qué exige el 10º mandamiento? ¿Qué exige el 10º mandamiento? El remedio, hermanos, para el descontento tiene que ver con un pleno contentamiento con nuestra condición y con una actitud caritativa hacia nuestro prójimo. ¿Lo has escuchado bien? El remedio del descontento tiene que ver con un contentamiento propio de nuestra condición y nosotros debemos tener una actitud caritativa hacia nuestro prójimo. ¿Recuerdas que te dije que en Hechos capítulo 20, en el versículo 35, Pablo dice el remedio del descontento o del problema del 10º mandamiento? Si tú lees ese versículo, y si lo lees con detenimiento, vas a encontrar muchas preguntas. Porque Pablo dice, pero el Señor Jesús nos ha enseñado, bienaventurado es dar que recibir. Sí, así dice Pablo en el versículo 35 del capítulo 20 del libro de Hechos. El problema no está con la frase que dice, bienaventurado es dar que recibir. Pablo está llamando a que nosotros somos bienaventurados cuando comenzamos a dar. El problema está en que Pablo dice que eso lo dice Jesús. Y no hay un registro en los evangelios donde Jesús diga eso. Pero Pablo enseñó eso en 2 Corintios, en Romanos. Y los apóstoles enseñaron eso. Así que cuando Pablo está diciendo que Jesús dijo eso, Pablo está diciendo, no es que estas palabras están en el canon bíblico, pero estas palabras me las han enseñado a mí los seguidores de Jesús. Por ende, Pablo confía en lo que los apóstoles le han dicho y él lo corrobora allí como que si eso lo dijo Jesús. Y si Pablo dice que lo dijo Jesús, nosotros creemos que Jesús lo enseñó. Entonces Jesús nos está diciendo a nosotros que el remedio para el descontento es dar. ¿Sabes lo que golpea más duro a la codicia? Ser generoso. ¿Quieres comenzar a luchar contra ese pecado? Despójate de lo que tienes. ¿Sabes lo que va a decir tu corazón? No lo hagas. Porque si tú haces eso, ¿con qué te vas a quedar? Si das eso, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? ¿Qué va a pasar contigo? Si tú lo das, ¿qué ocurre? ¿Ves cómo el corazón es perverso, desordenado, caído, confuso, oscuro? Pero tú, como una nueva criatura, debes decirle a tu corazón, necesitas ser restringido. Hermanos, si quieres batallar contra la codicia, comienza a dar. Recuerda lo que dijimos. Tú debes tener una actitud caritativa, no hacia tus hijos, no hacia los tuyos, sino hacia tu prójimo. Pero surge una pregunta. ¿El contentamiento es un poderoso antídoto contra la codicia? La respuesta es sí. El contentamiento es un poderoso antídoto contra la codicia. Recuerda Hebreos 13:5.
contento con lo que tenéis. El apóstol Pablo en Filipenses, si ya has iniciado a leerlo, ojalá te animo que lo hagas. El apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He tenido mucho, pero también he tenido poco. Y yo he aprendido a contentarme. Si tú lees ese versículo, que está en el capítulo 3, tú dices, bueno, está bien. Pablo está diciendo que ha aprendido cualquier cosa. Hermanos, Pablo duró más de 30 años rico, con dinero, con posesiones, con autoridad. Pablo tuvo durante más de 30 años lo que nosotros quizás estamos codiciando. ¿Y sabes lo que Pablo está diciendo allí? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque desde mi conversión me he despojado de toda mi riqueza. Y no es que esté en libertad, sino que cuando yo le escribo a ustedes, filipenses, estoy preso. Pero aún en medio de la escasez, yo he aprendido a contentarme. Dime, ¿quién puede robarle el contentamiento a Pablo en prisión? Hermanos, ¿quién puede robarnos el contentamiento a nosotros si esperamos en Cristo? Nadie. Si te botan del trabajo, no te lo pueden quitar. Si te quitan la bolsa de comida, no te lo pueden quitar. Si te prohíben viajar en el ferrocarril, no te lo pueden quitar. Si te quedas sin luz, sin agua en tu casa, no te lo pueden quitar. No hay gobierno, no hay Estado, no hay iglesia, no hay pastor, no hay hermanos, no hay enemigos que puedan quitarte el contentamiento en Cristo. ¿Sí has entendido eso? Nadie puede robarte el contentamiento. Ahora, si tú has perdido el contentamiento, quiero que sepas que no es culpa de otro. Si tú has perdido el contentamiento, es culpa de tu corazón. ¿Sí? Si somos conscientes de eso, entonces ya evitamos tanto echarle la culpa al pasado y a otros. Y entendemos que somos nosotros mismos los responsables de estar descontentos. Porque recuerda, el contentamiento en Cristo se apropia de nuestra alma. ¿Quién puede entrar a tu alma? ¿Hay alguien que tenga la facultad de introducirse en tu alma para robarte el contentamiento? Nadie. Nadie. Nadie, hermano. Nadie. Solo la gracia de Cristo puede ayudar al hombre para manejar la abundancia. Solo su gracia, hermano. Solo su gracia. Hay una película, creo que son 3 películas, de C.S. Lewis. Yo nunca la había observado, había escuchado mucho acerca de ellas, pero nunca las había visto. Esta semana las estaba viendo con Durbé. Ella me decía, pero vas a ver eso si eso es tan viejo. Digo, bueno, me llamó la atención luego de leer un escrito de C.S. Lewis. Y cuando la veía, me llamó la atención de que el rey y el gran rey y la reina y la gran reina, es como de fantasía, cuando están en apuros y en aprietos, la reina, ella llega y ora, tiene fe en alguien, en el león. No me recuerdo cómo se llamaba el león. Creo que era Alzana, no recuerdo muy bien cómo se llamaba el león. Y tiene fe en el león. Y cuando llega el león para protegerlos de ese momento difícil, el rey, el gran rey, la reina, se postran y se inclinan. Cuando yo vi eso, yo dije, este león es Jesucristo. Representa a Jesucristo. Hermano, C.S. Lewis no colocaría simplemente unas crónicas de Narnia por colocarla. Cada cosa representa algo. Y es que los reyes, los que confían en Cristo, pasaremos por momentos difíciles. Pero cuando colocas tu fe en el gran león, Él aparecerá. Cuando observaba la última película de Narnia, el león le dice, ustedes ya no van a tener la oportunidad de volver a Narnia, pero donde ustedes estén, allí voy a estar yo, pero con otro nombre.
Amados hermanos, aquí está el león con otro nombre. El león de la tribu de Judá ruge para que nuestros enemigos no nos roben a nosotros el contentamiento. Pero si tú deseas que te lo roben, Él va a guardar silencio. Si deseas que te lo roben, Él va a callar. Y cuando tú te sientas que no puedes más y clames a Él, Él va a rugir y te va a salvar. Hermanos, el primer Adán cayó como presa de la codicia, Génesis 3:6. Pero el segundo Adán estaba completamente satisfecho con las promesas de su padre. Así que este sermón nos recuerda tres cosas. En primer lugar, aprendemos que necesitamos de la Escritura para frenar la perversidad de nuestro corazón. Aprendemos que necesitamos de la Escritura para frenar la perversidad de nuestro corazón. En segundo lugar, aprendemos que el descontento nos recuerda nuestra insatisfacción con la providencia de Dios. El descontento nos recuerda nuestra insatisfacción con la providencia de Dios. Un corazón descontento no es suficiente su bondad, su misericordia y su providencia. Y por último, aprendemos que el contentamiento es la satisfacción del alma en Dios. Hermanos, no sé si estoy contento. Si tu alma no está turbada, si tu alma está contenta en Dios, alegre, si está siendo alimentada por buen pasto, está siendo nutrida con esto, tu alma está contenta. Nadie te lo va a robar. Concluimos que no todos estamos preparados para la abundancia, ya que las riquezas pueden ser una maldición para nosotros. Concluimos que no todos los que estamos acá estamos preparados para ser ricos. Y por eso Dios no permite que seamos ricos. No todos estamos preparados para esto, porque la riqueza y el exceso de dinero en nosotros puede ser una maldición. Y si no, observa Narnia, cuando uno de ellos llega a una isla y observan oro, y el niño, un niño, cuando ve las perlas de oro, las monedas de oro, cuando la toma, ¡blum!, se convierte en dragón. Y empieza a llorar porque era un dragón, hasta que el león ruge y lo convierte nuevamente en niño. Hermanos, el problema de la codicia en nosotros es que hemos desviado nuestra mirada de lo celestial.